Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez Díaz, soy ingeniero electrónico y actualmente estudiante de la maestría en inteligencia artificial de la Universidad de La Salle. En el presente video mostraré el desarrollo de la actividad número 4, programa de gestión del conocimiento, para el curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial. Para el desarrollo de esta actividad se hará uso del lenguaje PROLAG, con el cual podemos modelar y resolver problemas mediante el paradigma de programación lógica, que a diferencia pues, de la programación imperativa, en esta programación lógica, lo que hacemos es definir hechos y reglas para que el motor de inferencia deduzca las respuestas. Entonces, para esta actividad vamos a resolver 4 de los 6 ejercicios propuestos. En este caso, el primero sería el ejercicio de las edades, donde tenemos el siguiente enunciado. Matías es un niño de 5 años que acaba de aprender los números y después de escuchar a su primo llamar anciana a su hermana, quiere saber a qué edad una persona es bebé, niño, adolescente, adulto y anciano. Tu madre le explica que una persona es bebé desde que nace hasta que tiene 2 años, niño desde los 3 hasta los 9 años, adolescente desde los 10 hasta los 20 años, adulto desde los 21 hasta los 19, hasta los 69 años, anciano desde los 70 años en adelante. Nos dice que en base a esto la mamá le pide que le responda en qué categoría se encuentra cada uno de sus familiares, teniendo en cuenta el siguiente dato. Entonces, a partir de este problema que nos dan, nosotros vamos a definir cuáles son los hechos y cuáles son las reglas. En este caso, los hechos pues serían las edades de cada una de las personas y las reglas nos las darían acá, que serían los rangos de edades en las que se puede categorizar si es bebé, niño, adolescente, adulto, anciano. Dicho esto, entonces pasaremos por acá a Prolog, en donde, como lo mencioné, vamos a declarar los hechos. Para los hechos están conformados por un átomo y un valor numérico, en este caso. Entonces, los hechos son pues la edad. Entonces, Roberto tiene 95 años, Isabel tiene 87 y así sucesivamente con todos los integrantes de la familia. En el caso de las reglas, vamos a definir la regla para cada una, si es bebé, si es niño, si es adolescente, si es adulto o si es anciano. Entonces, para las reglas definimos los predicados, is baby, y la variable que va a recibir. Entonces, en este caso, pues iría a recibir el nombre. Y aquí, pues vamos a calcular si, si esta persona, pues es bebé. Entonces, básicamente, acá lo que hacemos es llamar al hecho, le pasamos el nombre, él nos devuelve la edad de ese nombre, y luego le decimos que si esa edad es menor o igual a 2 años, pues vendría siendo un bebé. Aquí cabe resaltar que esta coma viene siendo como un operador AND lógico. Igual para el caso de estos otros casos de acá, recibimos el nombre, venimos acá y consultamos el hecho, obtenemos la edad en años y aplicamos un rango superior y un rango inferior. Teniendo definido los hechos y las reglas, pues procedemos a probar nuestro programa haciéndole preguntas. Entonces, voy a probar con algunas de las preguntas que estaban en la guía. Entonces, por acá la primera pregunta nos dice, ¿Oscar es un bebé? Entonces, para comprobar que si Oscar es un bebé, entonces, ¿cómo vamos a preguntar acá? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el predicado, is baby, y le vamos a pasar el nombre de Oscar. Aquí nos dice que no, que Oscar no es un bebé. Como podemos ver acá, Oscar tiene 37 años y para que sea un bebé tiene que tener menos de 2 o menos de 2 años. La siguiente pregunta nos dice que listemos los bebés. Entonces, para listar los bebés, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir el predicado is baby y en vez de indicarle específicamente un nombre, vamos a indicar aquí una variable. Las variables siempre inician con mayúscula. Puede ser una palabra compuesta o puede ser simplemente una letra. Entonces aquí lo que le estamos, aquí lo que le estamos diciendo, eh, estamos indicando el predicado y estamos enviando una variable. Entonces recordemos que viene el predicado y la variable viene siendo el nombre. Entonces al darle esta declaración, lo que él nos va a hacer es que nos va a retornar una lista de todos los nombres que cumplen con esta condición. Entonces, digamos, enter, nos dice que Estefano es un bebé. En este caso, él es el único bebé que hay. Como podemos ver acá, pues no hay más, no hay bebés que tengan menos de 2 años. No hay personas que tengan menos de 2 años. La siguiente pregunta nos dice, Matías es un niño, entonces lo mismo, es niño, y le pasamos el nombre de Matías. Pero acá, ¿dónde está Matías? Aquí, Matías tiene 5 años, de 3 a 9 años se considera niño. La siguiente pregunta nos dice, Marcelo es adolescente, entonces, lo mismo acá, vamos a pasarle el nombre de Marcelo, y esto nos dice que no, que Marcelo no es un adolescente. Ahora, si queremos listar los adultos, pues lo hacemos de la misma forma que lo hicimos con los niños.
con los bebés. Entonces ponemos is adult y esto nos va a traer, podemos poner cualquier variable, incluso podemos escribir name y punto y nos va a traer todo el nombre de los adultos. Aquí al último nos dice pues porque ya no encuentra más adultos. Otra pregunta interesante que nos dicen acá es que si Roberto tiene 95 años. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? En este caso, en vez de escribir las reglas, el predicado de las reglas, vamos a escribir directamente el hecho. Entonces, vamos a escribir la edad y vamos a comprobar si Roberto tiene 95 años, lo cual nos dice que es verdadero. Por ejemplo, si pusiéramos Roberto tiene 92 años, nos va a decir que es falso. Otra pregunta interesante es ¿cuántos años tiene Isabel? Entonces, de nuevo, en vez de ir a las reglas, queremos saber la edad, entonces vamos directamente a los hechos. Entonces, la edad de Isabel y le pasamos una variable. Las variables siempre empiezan por mayúsculas, entonces, por ejemplo, año, ya, ¿cuántos años tiene Isabel? Nos dice que Isabel tiene 87 años. Por último, tenemos la pregunta que nos dice que quiénes tienen 5 años. Entonces, para comprobar quiénes tienen 5 años, vamos a escribir igual, vamos a trabajar con los hechos y vamos aquí a pasarle eh, 5 y vamos a querer saber quiénes tienen 5 años. Entonces, aquí le pasamos el nombre de una variable, puede ser cualquiera, le va a poner name simplemente. Y nos dice que Matías, Tiziana y Matías tienen 5 años. Listo, este sería el ejercicio número 1. Ahora podemos pasar a observar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, denominado mayor o menor, nos dice que en base a las edades de los parientes de Matías, crear reglas que determinen si una persona es mayor que otra, menor que otra, o de la misma edad que otra. Entonces, básicamente, en este punto, en este ejercicio, tenemos los mismos hechos del punto anterior, es decir, nombres y edades, pero debemos de crear 3 reglas extras, unas que nos varíen si es mayor que otra menor que otra, o si tienen la misma edad. Entonces, para esto pasamos a Prolab. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es mayor que. Entonces, para esto, para este predicado vamos a recibir 2 variables, una persona A y una persona B, las cuales vamos a comparar y vamos a decir si una es mayor que la otra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta comparación? Para esta comparación debemos llamar a los hechos. Entonces, por cada persona llamamos a un hecho y le pasamos el nombre de la primera persona y pues esto nos va a devolver la edad de esa persona. Pasamos el nombre de la segunda persona y nos va a devolver la edad de la segunda persona y luego procedemos a comparar la edad de la primera persona con la edad de la segunda persona. Pues de la misma manera funcionaría con menor que, pero pues en sentido contrario, y de igual forma funcionaría para igual que. Solo que en este caso tenemos en consideración una condición extra, y es que la persona A y la persona B pues no pueden ser iguales. ¿Sí? Para saber si dos personas tienen la misma edad, pues tienen que ser dos personas diferentes. Entonces, por acá, entre las preguntas propuestas por el taller, tenemos la siguiente. La primera nos dice, ¿Isabel es mayor a qué personas? Entonces, queremos saber, ¿Isabel a qué personas es mayor? Entonces, vamos a escribir el predicado, is older than, y le vamos a pasar el nombre de Isabel. Pero en este caso no queremos comparar con una persona en específico, sino que podemos comparar con qué personas ya es mayor. Entonces, como tal, aquí le vamos a pasar el nombre de, de una variable. Como sabemos, las personas empiezan por letra mayúscula, voy a poner simplemente P. Entonces, por acá nos dice que Isabel es mayor que Ana, es mayor que Marcelo, mayor que Malía, mayor que Oscar, mayor que Andrea, Martín, Sara, Esteban, Matías y Estefan. Otra pregunta por acá nos dice que Estefano es menor a qué personas. Entonces, de la misma manera, ponemos el predicado es menor que y ponemos Estefano, coma, y el nombre de una variable, vamos a poner X. Entonces nos dice que Estefano es menor que Roberto, Isabel, Ana. Bueno, Estefano es el más pequeño de la familia, entonces es menor que todos. Otra pregunta por acá nos dice, Oscar es igual a qué personas, es decir, Oscar, ¿con qué personas tiene la mitad? Entonces básicamente ponemos acá la última regla del último predicado, le pasamos el nombre de Oscar y definimos una variable con la que queremos recibir nuestra respuesta. En este caso, las variables siempre empiezan por mayúsculas. Vamos a escribir persona. Entonces vamos a ver con qué persona Oscar tiene o con qué personas Oscar tiene la misma edad. Nos dice que Martín y nos dice que no hay nadie más. Entonces Oscar y Martín tienen la misma edad. Y otra pregunta que le podríamos hacer que no nos dice la actividad podría ser comparar directamente dos personas. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es, le vamos a decir, Roberto es mayor que Matías. En este caso, pues nos debería dar que sí, que es verdadero, porque pues Roberto tiene 95 años y Matías tiene 5 años. Como vemos ahí, nos dice que es verdadero. Ese sería el funcionamiento del segundo ejercicio. Ahora pasaremos a la explicación de nuestro tercer ejercicio.
Para nuestro tercer ejercicio se escogió el ejercicio número 4 de los 6 propuestos, la cual es densidad de poblaciones. Este ejercicio nos dice que se necesita de un sistema que obtenga la densidad de algunos departamentos de nuestra provincia, para lo cual se debe representar los hechos y reglas según los siguientes datos. La Rioja capital cuenta con 180.219 habitantes y tiene una superficie de 13.638 kilómetros cuadrados. Y nos dan esta misma información para 4 distintas ciudades. Estos vendrían siendo nuestros hechos. Bueno, además el ejercicio de esto nos dice que para obtener la densidad se debe utilizar la fórmula población sobre superficie, y que también esta vendría siendo una de nuestras reglas, y también nos dice que se deben de crear 3 reglas más para determinar si un departamento tiene mayor, menor o igual densidad que otro. Entonces procederemos a ver los ejercicios en PROLAC. Por aquí en PROLAC ya tenemos el ejercicio número 4 construido, en donde tenemos los hechos con las reglas que nos dice el ejercicio. En este caso, los hechos pues, van a ser las poblaciones y el área o la superficie en kilómetros cuadrados. Las poblaciones que vienen siendo los números de habitantes de cada departamento. En este caso, pues el átomo es el departamento y el valor numérico es la cantidad de habitantes que hay en el departamento. Y tenemos también el área, donde estamos relacionando como átomo el departamento y como valor numérico el área en kilómetros cuadrados. Ahora pasamos a definir acá las reglas. Nuestra primera regla, tenemos el predicado de densidad para obtener la densidad, en donde le vamos a pasar, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el departamento y pues se nos va a devolver la densidad, si así lo queremos. Entonces, ¿cómo calculamos esto o cómo se define esta regla? Básicamente, primero debemos de calcular, debemos de obtener cuál es la población para dicho departamento. Entonces, llamamos al hecho población, le pasamos el nombre del departamento y él nos va a devolver el nombre, el número de la población y el número de habitantes. Y llamamos al hecho área, eh, le pasamos el nombre del departamento y él nos va a devolver el área en kilómetros cuadrados. Y para calcular la densidad, pues ya obteniendo el número de habitantes y el área en kilómetros cuadrados, eh, para esto utilizamos el operador is para hacer una operación aritmética. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la población o la cantidad de habitantes dividida en el área, que es en kilómetros cuadrados. Entonces ya podremos obtener acá lo que es la densidad. Esto para nuestra primera regla. Y para las otras reglas, para saber si un departamento tiene mayor densidad que otro, menor densidad que otro, o tiene la misma densidad, entonces básicamente vamos dentro de esta regla, de esta predicado, vamos a llamar la primera regla que ya declaramos. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos departamento A, departamento B, llamamos a la primera regla para obtener cuál es la densidad del departamento A, y ahí sí obtenemos la densidad. Otra vez llamamos a la regla eh, para obtener la densidad del departamento B, y luego comparamos y la densidad del departamento A es mayor que la densidad del departamento B. Ya tenemos nuestro true o false. De la misma manera para ver si es menor o si es igual. Aquí, igual que en los puntos anteriores, cuando es igual, ponemos esta condición para evitar que pues, se comparen dos departamentos iguales. O sea, comparar el mismo con el mismo. Entonces ahora vamos a proceder a probar el ejercicio ejecutando algunas de las preguntas propuestas. Entonces, una de las preguntas la primera pregunta nos dice cuál es la población de la capital. Entonces, queremos saber cuál es la población de capital. En este caso, pues directamente pasamos a preguntar por los hechos. Entonces, eh, población de capital, y le pasamos el nombre de una variable, y recordemos que las variables deben empezar en mayúscula. Entonces, esto nos va a dar una cantidad de habitantes o número de habitantes. Entonces, habitantes, le va a pasar la variable. Nos dice que la población de capital es 180.219. Otra pregunta nos dice, ¿y qué departamento tiene una población de 180.219? Pues aquí, como vimos, es capital. Pero si nosotros queremos preguntar esto, pues lo que hacemos es decirle que ¿qué departamento tiene una población de 180.219? Se nos dice que capital, y pues ya no hay más, solo eso, ¿no? Otra pregunta es si Chilecito tiene una población de 42.000
248, bueno, copiar directamente esto por acá. Entonces nosotros directamente podemos preguntar por el hecho. Si Chilecito tiene esta población, pues obviamente nos va a dar que sí. Pero si, por ejemplo, escribimos otro valor, pues nos va a decir que no. Otra pregunta es, ¿qué superficie tiene Vinchina? Entonces, para calcular la superficie o para saber la superficie de Vinchina, pues preguntamos por el área de Vinchina y le pasamos una variable, kilómetros. Entonces nos dice que la superficie de Vinchina es de 10.334 kilómetros cuadrados. Bueno, eso sería trabajando pues directamente con los hechos. Ahora vamos a mirar algunas preguntas relacionadas con las reglas. Entonces, por acá una pregunta nos dice, ¿qué densidad tiene capital? Entonces, para calcular la densidad de capital, básicamente pues escribimos por acá el predicado, le pasamos el nombre de departamentos que queremos calcular la densidad, que sería capital, y el nombre de la variable. Entonces, bueno, vamos a poner densidad simplemente. Y nos dice que la densidad de capital es de 13. Si, por ejemplo, quisiéramos calcular qué departamento tiene una densidad de 13, lo podemos hacer de la misma manera, density, y le decimos que eh, qué departamento, variable en mayúscula inicial, departamento, tiene una densidad de 13. Entonces nos va a decir qué capital y pues que no hay más. Otra pregunta nos dice que si Sanagasta tiene una densidad de 1000. Entonces, ¿cómo preguntamos si Sanagasta tiene una densidad de 1000? Pasamos el predicado, le pasamos eh, el nombre del departamento, que es Sanagasta, y le pasamos 1000. Entonces esto nos tiene que volver verdadero o falso. Dado el caso, nos dice que es falso, no tiene una densidad de 1000. Por ejemplo, si lo quisiéramos hacer como con el ejemplo anterior, con capital, sabemos que tiene una densidad de 13, esto nos tiene que volver un true. Vamos a ir un true. Y si queremos listar las densidades de cada departamento, pues simplemente pasamos el predicado y le pasamos dos variables, que sería de part, departamento para no escribir completo, y bueno, departamento y densidad. Y él nos va a devolver el departamento y la densidad de cada uno. Ahora vamos a probar las otras tres reglas que, pues, aunque en la actividad no nos preguntaban no nos hacían ninguna pregunta sobre estas, pues vamos a probarlas que funcionen correctamente. Entonces, por ejemplo, acá queremos ver si Capital tiene una densidad mayor que Chilecito. Como vimos acá, Capital tiene una densidad de 13 y Chilecito tiene una densidad de 8, entonces nos tiene que dar verdadero. ¿Sí? Pero si lo ponemos en sentido contrario y decimos que si Capital tiene una menor densidad que Chilecito, pues esto nos debería dar false. Y de igual manera podemos probar si las dos densidades son iguales. En este caso, pues como vimos acá, eh, pues ningún departamento tiene dos densidades iguales. Entonces, para cualquier caso nos debería dar false. Voy a poner por acá, debería dar false de igual manera. Ese sería el ejercicio número 3. Y ahora, por último, pasaremos al ejercicio número 4. Entonces, el cuarto ejercicio desarrollado, que pues en los ejercicios propuestos vendría siendo el número 5, se llama poblaciones vecinas. Y nos dice que en base a los departamentos mencionados en el ejercicio anterior, determinar cuáles son vecinos y cargarlos como hechos. Luego se debe de cargar ciertos habitantes de cada departamento como hechos y crear una regla que permita determinar si una persona vive en una provincia vecina a la otra persona. Entonces, por ejemplo, provincia vecina, nos dan este ejemplo, provincia vecina, Ana y Amiga. Y pues que esto debería devolver false, ¿no? Entonces, por acá tenemos más de las reglas. Luis, Clarisa y Santino pertenecen al departamento capital, Ana y José pertenecen al departamento San Agasta. Bueno, con esto ya podemos determinar nuestros hechos y nuestras reglas, entonces pasaremos al ejercicio en PROLAC. Por acá en PROLAC ya tenemos el ejercicio desarrollado, donde tenemos los hechos definidos y las reglas, que en este caso es una sola regla, ¿no? En el primer bloque de hechos estamos relacionando los departamentos que son vecinos. Para cada hecho, en este caso, caso contrario a los ejercicios anteriores, tenemos dos átomos por hecho. Entonces, aquí en este caso, los dos átomos serían los dos departamentos. Estamos diciendo que son vecinos. Entonces, por ejemplo, acá Capital es vecino de Sanagasta y lo mismo en sentido contrario. Sanagasta, pues, es vecino de Capital. Chilecito es vecino de Vinchina y Vinchina, pues, es vecino de Chilecito. Los otros hechos es en donde vive cada persona. Entonces, Luis vive en Capital, Cara Capital. Bueno, ahí tenemos los hechos en donde vive cada persona. Ahora, el ejercicio nos dice que debemos determinar
si una persona es vecina con la otra de acuerdo al departamento en el que vive. Entonces, básicamente para esto lo que hacemos es, primero, encontrar en dónde vive cada una de las personas. Entonces, persona A, llamamos al hecho live-in para saber en dónde vive. Esto nos va a retornar el departamento en el que vive. Eh, persona B, igual, vamos a determinar en dónde vive el departamento. Y luego lo que hacemos es ver si esos dos departamentos son vecinos. Entonces allá obtendríamos nuestra respuesta si es vecino o no. Y bueno, esta última condición, como lo mencioné, lo vengo mencionando en los puntos anteriores, cuando vamos a comparar igualdades, es mejor poner como la condición de que pues no vayamos a comparar la misma persona con la misma persona, simplemente. Y finalmente, ahora explicado el código en Prolog, vamos a pasar a ejecutar algunas de las preguntas propuestas. La primera pregunta nos dice que si Amira es vecina de Ana, entonces vamos a comprobar si Amira es vecina de Ana, pues venimos acá, escribimos nuestro predicado o nuestra regla y decimos que si Amira es vecina de Ana. Y nos dice que no son vecinas, entonces vamos a ver acá. Amira vive en Vinchina y Ana vive en Sanagasta. Pero Vinchina es vecina de Chilecito, más no de Sanagasta. Entonces, digamos, si queremos probar uno que sea verdadero, pues, por ejemplo, uno que vive en Capital y otro en Castellón, en Sanagasta. Entonces, Luis vive en Capital y Ana vive en Sanagasta. Entonces, si preguntamos acá que si Luis es vecino de Ana, esto nos debería dar que es verdadero, verdadero. Otra pregunta nos dice Ana de quién es vecina. Entonces, queremos saber todos los vecinos de Ana. Básicamente, escribimos por acá nuestro predicado y vamos a preguntar por Ana y vamos a decir de quién es vecina. Entonces, el nombre es una variable. Ana va a ser vecina de quién. Variables en mayúscula, como lo he venido diciendo. Ana es vecina de Luis, de Clara y de Santiago. Y la última pregunta nos dice que liste todos los vecinos. Entonces, básicamente, pues escribimos nuestro predicado y por acá ponemos que vecino 1 y vecino 2. Nombre de dos variables, siempre debe iniciar en mayúscula. Entonces nos dice que Luis es vecino de Ana, Luis es vecino de José, Clara de Ana, Clara de José, Santiago de Ana, Santiago de José, Ana de Luis, Ana de Clara, Ana de Santiago, José de Luis, José de Clara, José de Santiago, Amira de Sonia, Amira de Julieta, Amira de Eduardo, Jorge de Sonia, Jorge de Julieta, Jorge de Eduardo, Jorge de Sonia. Bueno, son, aquí nos muestra todos los vecinos y pues ya nos dice que no hay más vecinos. Y pues este sería nuestro cuarto ejercicio. Y para finalizar este video podemos concluir algunas cosas después de haber hecho los ejercicios y de haber hecho las respectivas pruebas, en donde claramente pudimos validar la enorme eficiencia de este paradigma declarativo. Y también se puede observar que no fue necesario programar bucles como for o if-else complejos, caso contrario a paradigmas imperativos, donde sí se debe hacer de esta manera, sino que en este caso Prolog gestiona todo el flujo de control automáticamente, de una manera muy eficiente. Y pues este enfoque nos demuestra que es bastante ideal para la construcción de sistemas expertos, ¿no? Ya que la base de hecho se mantiene completamente independiente de las reglas de negocio, lo cual pues permite una escalabilidad técnica muy superior en lo que son proyectos de inteligencia artificial. Y lo otro que pues pudimos evidenciar fue que la correcta representación del conocimiento y el uso de restricciones lógicas pues lo que hicieron fue que nos aseguraron resultados muy precisos y confiables en el desarrollo de estos ejercicios. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y pues hasta una próxima.